Villarreal está con nosotros esta mañana. ¿Cómo se genera la herida del rechazo? ¿Esto viene desde la infancia, Susi, o cómo pasa? Sí, especialmente la herida de rechazo, Azu, viene desde desde gestación hasta el primer año de vida. Aproximadamente es cuando se activa esta herida. Wow. Ajá, y esto, Perdón, si fue un niño no deseado, es ahí donde seguramente se siente. Es correcto, se puede sentir. También hay que recordar que no necesariamente algo literal como un niño no deseado. Okay. Aquí es importante lo que va sumando a lo largo de su vida como para que el niño tenga esa vulnerabilidad que se sienta rechazado. Es como está interpretando él la realidad. O sea, puede ser que sí o puede ser que no, ¿lo sienta? O sea, si de por sí desde el vientre era rechazado, el niño es susceptible, o sea, lo puede sentir, seguro lo va a sentir. Sí, puede ser rechazado, pero de acuerdo a su vulnerabilidad puede que no sea su herida y no sea eso lo que a él le afecta. Obviamente, de más grande, pues ya que nació y todo, a lo mejor no fue para él tan afectivo, pues. Exactamente, o sea, puede ser que a lo largo de la vida, de acuerdo a las circunstancias, en psicología un dato no dice nada, es la suma de los datos. Okay. ¿Sí? Entonces, puede activarse desde ahí, pero se afirma de acuerdo a cómo se va desarrollando a lo largo de su vida. Es a la historia. No sé si todos nos hemos sentido rechazados en alguna ocasión, pero bueno, vas armando conforme pasa el tiempo, vas haciendo un caparazón más grueso. Quiero pensar que de esta herida que nos estás hablando, estos niños, adolescentes, no están entrenados todavía para engrosar ese caparazón y que te valga un cacahuate. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Sí, las consecuencias de cualquier herida que no estamos sanando es que vamos a ser reactivos, vamos a estar reaccionando constantemente con las cosas. Ser reactivo significa actuar de manera visceral, con la víscera, ¿no? O sea, no estoy respondiendo a la vida, estoy reaccionando. Y entonces eso nos dice que no hay una sanación de esa herida. Entonces sí, efectivamente, fíjate, Jorge, que la mayoría de las personas contamos con herida de rechazo. Sí. Okay. Rechazo y abandono, ¿no? Pero la primera que se manifiesta es la de rechazo. Por eso empezamos hoy con esta. ¿Por qué? ¿Por qué esto? O sea, Surge, para empezar, desde la vulnerabilidad de sentir que no tengo el derecho de existir, ¿sí? Entonces me siento como que fuera de... Son personas que normalmente tienden a aislarse, a estar como que en su mundo, les gusta mucho, mucho la soledad. De repente puede ser que a los demás les digan, ay, pero ¿por qué estás en tu cuarto todo el tiempo? ¿Por qué no sales? Porque es como su manera de aislarse. La máscara que tiene la herida de rechazo, que es decir, el caparazón con el que se está manejando, es el huidizo, o sea, que huye de las situaciones cuando siente pánico, que es su mayor temor. Cuando siente pánico, se huye inmediatamente, ¿no? Se va de la escena, se va a su casa, se esconde, le cuesta trabajo enfrentar las cosas. Susi, ¿esto tiene que ver quizá con una baja autoestima? Que por eso se sienta rechazado, porque supongo que no todas las personas se sienten rechazadas en el mundo. Hay quienes tienen más marcada esa herida que otras. Es correcto, hay quienes lo tienen como mucho más activado, haz de cuenta una herida y que está a flor de piel, ¿no? Entonces, si es así, bueno, pues se va a estar aislando, va a estar como muy fuera del mundo, porque son personas además, Azu, que están como muy volátiles, o sea, de pronto muy en el mundo intelectual y espiritual. Ya. Lo material, las cosas materiales no les atraen tanto, no les provocan tanto placer. De repente pueden estar al lado de personas como mucho de que avanza, el dinero, la ambición, y ellos no es su medio, ¿no? En donde se sienten ellos tranquilos. Fíjate que suelen ser personas muy, muy perfeccionistas, o sea, que todo lo quieren así como que salga perfecto. Y esto se da porque de pronto en la formación fueron como mucho más valorados por lo que estaban haciendo que por lo que son. Y entonces puede ser que tiendan a ser como muy sobreprotegidos, ¿sí? Su cuerpo suele ser como contraído, como delgaditos, muy flaquitos, así, chiquitos. ¿Por qué? Porque es la tendencia, quiero desaparecer. O sea, que me vean. No quiero que me vean en este mundo, ¿no? Susi, este dato que nos diste, que todos nos hemos sentido rechazados o abandonados, que lo tenemos todo el mundo, fue infligido por nuestros padres y después por la sociedad. Se inició porque nuestros papás de alguna manera
¿Nos rechazaron o nos abandonaron? Correcto. Recordemos que son 5 heridas, ¿no? Entonces, esta primera de rechazo surge con el progenitor del mismo sexo. Esta se activa con el progenitor del mismo sexo. En mi caso, papá, en su caso, Es mamá. correcto. Es correcto. Entonces es porque yo no me sentí aceptada o no me siento del todo aceptada. Puede ser en imagen, puede ser porque soy niña y no fui niño, porque no me gusta cómo eres, no me gusta lo que haces, ¿no? Entonces constantemente se va afirmando esta herida, ¿no? O sea, como que es que mira, se dan mucho las comparaciones, es que deberías de ser como tu primo, como tu hermano, como tu bla, bla, bla. Entonces yo lo vivo como un rechazo, si es que yo tengo activada esa herida. Recordemos también que no es que los padres nos la den la herida, ¿sí? Yo ya vengo con esta como misión en este mundo, como para aprender con base en esta herida, para poder salir y sanar. Esta es la oportunidad para poder evolucionar. Las heridas es la oportunidad como para yo detectar, ok, aquí estoy y de aquí voy a salir. No es para quedarnos viendo desde los lentes de la herida nada más, ¿no? Y estar como, ay, me duele y me duele. No, sino ver cómo voy a sanar. ¿Las heredamos entonces? ¿Se pueden heredar por genes? Fíjate que lo que heredamos es el modelaje de pronto, y algo muy interesante con lo que estás diciendo, Sergio, es que los papás venimos también con las mismas heridas con los hijos. Entonces, por eso te digo que si las heredamos. Si las modelamos como papás de alguna forma, y entonces venimos a trabajar en conjunto, en familia, ¿sí? Entonces, si yo siento que tengo la herida de rechazo, en este caso mi mamá también tiene la herida de rechazo, ¿sí? Y entonces, y asimismo, su mamá tiene la herida de rechazo. Entonces, a menor o a mayor grado, porque hay quienes la han sanado mucho más, pero hay quienes lo tienen a flor de piel. Cuando yo entiendo que mi mamá también tiene esta herida, o en el caso de los hombres, mi papá, pues entonces puedo ser mucho más compasivo para caminar y dejo de estar echando culpas. Dejo de estar diciendo, es que por culpa de mi mamá, porque nunca me aceptó, yo soy así. Y no es así. O sea, simplemente me está mostrando el camino de cómo yo puedo trabajar conmigo, sanar mi herida y entonces empezar a pedir permiso al legado para poderlo hacer de una manera diferente. Susi, ¿cuál es el desenlace de una persona que tiene una herida de rechazo y que nunca acudió a terapia, que nunca se dio cuenta quizá que tenía esa herida y que nunca la trató? ¿Cuál va a ser su personalidad a final de cuentas y su rol en este mundo? Pudiera ser personas bastante depresivas, Azú, que están como aisladas totalmente, que se sienten incomprendidas totalmente, ¿no? Y en cualquier herida el desenlace puede ser fatal, ¿sí? Y esto es muy claro cuando vemos suicidios, cuando vemos situaciones fuertes en donde no sintieron, no se conocieron y no supieron para dónde ir. Claro. Preguntan por acá, hola, buen día, yo estuve embarazada y tuve muchos problemas con mi pareja cuando tenía 6 meses de embarazo. Me dejó sola y volvió hasta el año que nació mi bebé. Ahora mi niño tiene 6 años y tiene muy bajo rendimiento académico. No sé si sea por lo que vivimos desde el embarazo y de qué manera puedo yo ayudar a mi hijo, pregunta la mamá. Muy bien. En este caso, ayuda muchísimo que estemos como favoreciendo en el ser al niño. Es decir, puntualizarle muchísimo, eres muy bueno en tal cosa, eres muy responsable, eres un ser querido, eres muy amable, todo este tipo de cosas, estarle fortaleciendo, favorece mucho. Sin embargo, también necesitamos aprender a respetar el proceso del otro. El niño viene con esta misión y él necesita ir adquiriendo paso a paso estas herramientas como para salir adelante. Como padres es muy conveniente que no los eduquemos desde el yo sé todo y lo que yo te digo es la verdad. Hay muchos caminos para poder salir, como terapeutas, como numerólogos, cartas, hay de todo, ¿no? Hay muchas herramientas y poderles dar el acceso a ellos constantemente, decir, tienes el camino para poder salir adelante. Claro. ¿Cómo puedo favorecer en la herida de rechazo? Buscando mucho cómo que él sienta la aceptación de su ser, no de lo que hace y de lo que tiene, sino de su ser. Mariana dice, tengo conflictos constantes con mi hija de 36 años. Fue hija deseada. ¿Será porque su papá le dice de broma que ella es adoptada?
Que Hay muchas bromas de papás esas, suelen perdón. hacer de esa broma, ¿no? Depende a qué, Ay, sí, a tú qué, eres a qué edad te la adoptada. hagan también. No te puedes... Sí, Claro. es lo que les comentaba, hay que respetar el proceso del hijo y no sentir como mucha culpa por todo lo que estoy haciendo. Claro. De pronto es mi culpa y entonces voy a hacer esto. No, ya si tiene una hija de 36, decía 36 años, sí. Ya estamos hablando de una adulta en donde ella ya se puede Comprende. hacer cargo también de ella, ajá, es correcto, y empezar los papás, bueno, a tomar su vida y empezar a vivirla con mucho amor, vaya, y también con mucha compasión, porque los papás damos lo que tenemos con lo que podemos, ¿no? Claro. Entonces, todo este tipo de cosas es también no vivirnos en la culpa, porque si no, entonces, desde el otro lado se puede vivir una manipulación de que aquí te tengo porque me tienes que educar de tal forma, ¿no? 36 años ya es un adulto que puede salir adelante tranquilamente. Totalmente. Y las cosas que le pasen o no le pasen ya corresponden a ella. Ajá. Lucía dice, desde que nació mi hija fue rechazada por su padre. Él quería que fuera hombre. Esto suele pasar mucho, ¿no? Sí, suele pasar, pero comentábamos que en herida de rechazo básicamente es por el progenitor del mismo sexo, en donde se activa. La mayoría de las personas tenemos esta herida, pero decíamos unos más activos que otros, pero en el caso de que sea el papá del sexo opuesto hay pocas probabilidades de pronto de que lo tome tan a pecho, vaya. Podemos darnos cuenta exactamente que tenemos finalmente tenemos problemas de rechazo todos, algún tipo de problema de rechazo. ¿Nos damos cuenta exactamente que tenemos algún problema así? ¿Sí nos damos cuenta nosotros mismos? Sí podemos darnos cuenta, pero también podemos vivir en el engaño, ¿no? Y podemos vivir con una venda en los ojos todo el tiempo. Y cuando vivimos con la venda, Sergio, es cuando normalmente estamos echando culpa al gobierno, al clima, a mis papás, a las figuras de autoridad que me educaron. Al frío. Tengo dos preguntas, dos dudas. Ahora que hablas de que los papás son los que nos transmitieron, así, esto va de la mano con la descodificación. Esto te ayudaría mucho, la descodificación, para no sentir este rechazo. Y la siguiente pregunta es, un amigo que lo rechazaron toda su vida, parejas o novias, etcétera, ahora es el hombre más feliz del mundo. ¿Cómo ser como ese amigo? Ok, sí, por medio de la descodificación, sí, Jorge, porque la descodificación lo que plantea es hacerme consciente. Okay. Cuando yo me hago consciente de algo, entonces lo desbloqueo, escalo, ¿no? Al siguiente nivel, por así decirlo. ¿Y cómo hacerle, por ejemplo, si alguien fue rechazado, cuando me doy cuenta que el otro no es que me dé el derecho de existir, yo existo porque sí. Y entonces empiezo a aceptarme yo. ¿Sí? Cuando me acepto, ya no necesito que el otro lo esté Y si haciendo. te rechazan, ay, te vale Ya no cacahuate, pasa nada, claro. no necesito. Erika dice, hola, buen día, mi hijo tiene 23 años y se droga. Yo lo rechacé en el embarazo, ¿cómo puedo ayudarlo? O sea, está culpándole que el rechazo del embarazo Sí. es drogadicto. Y ¿Tendrá que seguimos ver? hablando de la culpa, ¿no? Sí, Por porque ahí. tendrá que ver eso. Bueno, cuando hablamos de adicciones, tiene que ver con falta de amor, pero a sí mismo, ¿sí? Y entonces es la base de todas las heridas. Yo necesito aprender a amarme desde mi herida, desde dónde y con qué lenguaje voy a aprender a amarme, ¿no? Desconozco la edad que tiene el hijo, pero estamos 23. hablando 23. Ajá, que ya también estamos hablando de un adulto. Y entonces también es ofrecerle los medios y las herramientas para que él pueda salir adelante. Pregunta bien interesante para ti, Susi. Pregunta a Alondra. Hola, no sé cómo decirle a mi hijo que su papá nos abandonó. ¿Qué le aconsejas? Ok, para empezar, esto hay que separar lo que tiene que ver con pareja y lo que tiene que ver con el hijo, porque no podemos hablarle al hijo lo que yo siento, lo que yo interpreto que son defectos como pareja, ¿no? Entonces, desde ahí necesito ser como diferenciar esta situación y poder hablar con el hijo desde que toda la vida va a tener un padre adentro de sí, en su corazón y en su sangre. ¿Sí? La manera como se está enfrentando físicamente y en la realidad es una cosa diferente, pero al hijo le conviene muchísimo saber que adentro de sí, en su sangre, el 50% mamá y el 50% es papá y toda la vida los va a tener juntos. Susi, ¿con qué concluimos este tema? Sí, con la invitación de que ahonden más en este tema, o sea, que verdaderamente se metan en lo que son las heridas emocionales. Yo lo ofrezco con todo gusto en mis redes. Si pueden seguir, es susivillarreal.consultoría. Me pueden encontrar en Insta y en Facebook. Ahí vamos a estar ofreciendo también cursos y talleres para
estas heridas para poder sanar y sobre todo la aceptación a sí mismo. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias, Susi. gracias. Muchas gracias. Un placer tenerte con Gracias. nosotros. Susi, continúa.